Dios bendiga a los hermanos en esta noche. Vamos a hacer una oración, como siempre, ¿verdad? Encomendarnos al Señor para que sea el Señor el que nos dé la sabiduría para hablar la palabra de Dios. Padre, te adoramos en esta noche. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando a nuestras vidas en esta noche. Que tú, Señor, nos dé la palabra que tú quieres que nosotros escuchemos. La palabra que edifica, Señor, la palabra que nos nutre, Padre mío, el pan del cielo, Padre Santo, para fortalecer nuestro espíritu y nuestra alma, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que tú te manifiestes y que tú, Señor, haga la obra. Tu palabra dice que tú testificarías juntamente con nosotros, Señor. Y en esta noche yo sé que tú estás testificando conmigo y con los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. ¿Cuántos le interesó lo que estuvimos hablando la última vez? Lo que yo estoy haciendo es llevándole a ustedes a través de Apocalipsis, mirando los diferentes grupos que aparecen en Apocalipsis. Eso es algo bien confuso. Muchos cristianos leen Apocalipsis y estas cosas confunden. Uno tiene que ir poco a poco, esmadejando, ir conociendo para poder entonces después amarrar cosas unas con otras para poder hacer entonces una verdadera, vamos a decir, un pensamiento preciso y claro de lo que estamos viendo. Por ejemplo, a lo mejor usted nunca, o probablemente sí ha visto esto, ¿verdad? Que es lo que se llama un timeline, o una línea del tiempo. Probablemente ustedes lo han visto anteriormente. Mucha gente divide esto en unas cuantas partes. Yo lo divido en 7 partes. El timeline yo lo divido en 7 partes. Hay otros que lo dividen en 12, le llaman dispensaciones. Pues hay teólogos que dicen, no, hay tantas dispensaciones, hay 12 dispensaciones, hay 9 dispensaciones, hay 10, hay 11, hay 12, ¿verdad? No se ponen de acuerdo. Y claro, como yo digo, cada uno, pues de acuerdo a lo que quiere enseñar, pues más o menos aplica lo que yo entiendo que 7 es el número de perfección. Y cuando yo me puse a estudiar esto del timeline, encontré que hay 7 periodos. Básicamente son 7 periodos, que es el periodo de la inocencia, cuando está en el huerto. Después viene el periodo de la conciencia, son 2. El periodo de la ley, son 3. El periodo de la gracia, son 4. El periodo de la tribulación, son 5. El periodo del milenio, son 6. Y el estado eterno, son 7. Así es que yo divido el timeline. Otros pues aquí en el periodo de la ley hacen algunas cosas, en el periodo de la conciencia hacen otras, y por aquí sacan a Noé y sacan a Abraham. Pero yo entiendo que todo eso cae dentro del periodo de la conciencia. ¿Y por qué el periodo de la conciencia? Porque en ese tiempo no había ley. Dios no le había hablado al hombre, le había dicho, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Sino que el hombre se dictaba por su conciencia, lo que podía. Y ahí es que algunos hombres pues conocieron a Dios. ¿Cómo conocieron a Dios? Realmente no sabemos, porque Dios se les manifestó. Pero la Biblia dice, en el capítulo 1 de Romanos, que cuando usted mira los cielos hablan de Dios. La naturaleza habla de Dios, da testimonio de Dios. Eso lo dice en Romanos. ¿Verdad que sí? O sea, la naturaleza misma da testimonio de que Dios es verdadero. Y hay hombres que conocieron a Dios mirando la naturaleza, mirando las estrellas y diciendo, oye, ya tiene que haber alguien que creó esto. ¿Y quién tú eres? ¿Verdad? ¿Quién tú eres? ¿Cómo tú pudiste hacer esto? ¿De dónde yo vengo? ¿Quién soy yo? Y a lo mejor se le apareció el Señor como se le apareció a Abraham allí, ¿verdad? Como se le apareció a Moisés en la zarza. A lo mejor el Señor se le apareció y le dijo, no, esto es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que ya Adán y Eva habían visto al Señor. Ellos habían hablado con Dios. Habían sentido al Señor. Dios había hablado justamente con ellos. ¿Vio? Ellos lo conocían. Pero cuando ellos cayeron, pues la presencia de Dios se fue de ellos. ¿Ve? Y entonces ahí es que entonces el hombre empieza en una etapa diferente, que es esta etapa que está aquí, la etapa de la conciencia. ¿Por qué? Porque aunque ellos conocían ya, acuérdense, Adán se murió y Eva se murió. Y se quedaron los hijos de él. Pero ellos también murieron.
La generación siguió así. ¿Qué pasó? Que cuando llegamos a los tiempos de Noé, ¿qué había pasado? ¿Qué dice la Biblia? Que toda la humanidad se había corrompido, estaban todo el mundo perdido, todo el mundo estaba loco y sin idea. Sí. Entonces hoy nosotros estuvimos hablando desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Yo les estuve enseñando a ustedes que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 no se conocía, en Apocalipsis no menciona a la iglesia. ¿Sí? La menciona en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que menciona las iglesias, las 7 iglesias. Después en el capítulo 4 en adelante, que yo le dije a ustedes que cuando Dios le habla, el ángel le habla a Juan, Juan estaba en la tierra. Hasta el capítulo 4 Juan estaba en la tierra, ¿verdad? Pero en el capítulo 4, en el versículo 1 dice, sube acá. Y se lo llevaron arriba, entonces estaba arriba. Y toda la revelación de Apocalipsis del capítulo 4 hasta el capítulo 22 es arriba. Él estaba arriba viendo todo lo que vio y el Señor le mostró todo lo que le mostró. Pero fue arriba, como fue Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue al tercer cielo en capítulo 12 de 1 Corintios, de 2 Corintios? Lo mismo pasó con Juan. Dios lo llevó allá al tercer cielo y le mostró todas estas cosas. Entonces, si usted se fija, aunque la iglesia nace aquí, fíjese que Apocalipsis empieza desde algo por aquí más o menos, terminando ya la gracia, empieza a manifestarse aquí el anticristo. Y aquí ocurre lo que se llama el arrebatamiento. Vamos a darle un verso para empezar el estudio de hoy. Eso está en Colosenses 1:9. A ver si Mario lo pone ahí. Colosenses 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia artificial. Inteligencia artificial. No, inteligencia espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿hay una inteligencia espiritual o no la hay? Sí, ahí está. ¿Y qué está diciendo? Que esa inteligencia espiritual tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ningún hombre, por inteligente y sabio sea, puede ser salvo con su inteligencia y su intelecto. Esto es un asunto que es de Dios. Pedro no tenía escuela. Juan no tenía escuela. Lo dice claro la Biblia. En el libro de Hechos. Ellos no tenían escuela. La mayoría de los apóstoles del Señor no tenían escuela. Eran gente del vulgo, dice. O sea, gente de común y corriente. Pescadores, ¿verdad? Cuando usted se va en la historia, los profetas, busque los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Dice que Eliseo con 2 bueyes arando, ¿verdad? Nehemías era un copero. Y usted sigue buscando por ahí. José, ¿quién era? Un muchachito que lo llevaron allá a Egipto. ¿Y quién era? Un muchachito. ¿Y quién era Daniel? Otro más. Cuando usted busca, no eran gente sumamente inteligentes y brillantes. Eran personas comunes y corrientes como lo somos nosotros. Pero esa gente, cuando conocieron a Dios, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Esa gente tenían temor de Dios, entonces tenían una inteligencia diferente a los demás. Por eso era que decían, no, mira, nosotros conocemos a uno que tiene el espíritu de los dioses santos. Decían en Persia, ¿verdad? Cuando estaban allá, Daniel.
Este hombre tiene el espíritu de los dioses santos y este hombre te puede ayudar a ti. Miren eso, ayudar al rey. Y él le dijo, oye, pues tráemelo para ver quién es. Porque ellos tenían algo diferente que los otros no tenían. ¿Y qué era? Que ellos tenían el Espíritu de Cristo. ¿Vio? No el Espíritu Santo, ellos tenían el Espíritu de Cristo. Vamos a ver eso en 1 Pedro 1, verso 12. Esta gente tenía el Espíritu de Cristo en ellos. Y el Espíritu de Cristo le daba ¿qué? Le daba sabiduría y le daba inteligencia, le daba visiones, le daba sueños, ¿verdad? A esto se les reveló que no para sí mismo. Eso está hablando de nosotros, ¿verdad? Dios le habló a los profetas y el Señor les reveló que no, eso no era para ellos, que eso era para nosotros. Le dice, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Cuáles? Cosas en las cuales alegran miran los ángeles. Dame el número 11. Déjame ver si es el número 11. O es el número 11 o el 13. Ajá, aquí está. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. O sea, ¿cuál era el Espíritu que tenían? Dice que estaba en ellos el Espíritu de Cristo. Entonces la iglesia cristiana no hace una diferencia entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo no van a hacer una diferencia si el Espíritu Santo dice que es el Espíritu del Padre? El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu del Padre es el Espíritu del Padre. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces nosotros no podemos diferenciar el Espíritu de Cristo del Espíritu Santo y pensamos que está hablando de la misma cosa. Pero no está hablando de la misma cosa. ¿Por qué? Porque cuando usted vino al Señor, usted recibió a Cristo, ¿verdad que sí? Usted recibió a Cristo. Usted no recibió el Espíritu Santo. Usted recibió a Cristo. O sea, ¿qué dijo el Señor de eso? ¿Qué es lo que la gente se confunde? El Señor le dijo a los discípulos. El Señor hablando le dijo. Él mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Verdad que sí? Vamos a ver ese verso en la Biblia. A ver dónde está. Está por ahí en Juan, creo que es capítulo 14. Ok. 14:17. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué el Señor dijo estará en vosotros? Porque el Señor dijo estará en vosotros. Si Él está diciendo, Él mora con ustedes. Ok. Escuche, una cosa es morar contigo, otra cosa es estar dentro de ti. Son dos cosas diferentes. La gente todo lo amajan y entonces la gente empieza a decir, no, desde que yo creí, recibí el Espíritu Santo. Pues entonces cuando usted ve a Jesús hablando de esta manera y a Jesús diciendo, vayan a tal sitio para que reciban el Espíritu Santo, pues entonces la gente se confunde y va a decir, Dios, pues si yo tengo el Espíritu Santo desde que yo creí. ¿Perdón? Si guarda los mandamientos. Ajá. Si guarda los mandamientos, no porque los santos del Antiguo Testamento recibieron el Espíritu Santo. Los santos del Antiguo Testamento recibieron el Espíritu Santo. No. Estaba con ellos, como dice ahí, pero no estaba dentro de ellos. Entonces, en la iglesia cristiana, el diablo se metió, confundió a los cristianos, a los pastores, a los teólogos, y empezaron a decir, no, desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mira lo que dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Vio?
No es que el Espíritu Santo te puso un sello en la frente, como dicen por ahí. Entonces eso confundió a los cristianos. Entonces vivimos hoy en día y lo que era en el principio, cuando empieza la iglesia, eso se tiró al zafacón. Ah, no, ahora cualquiera es cristiano. Cualquiera que va a una iglesia, se hace miembro de la iglesia, da diezmos en la iglesia, lo bautizan en agua. Ya ahí ese hombre es miembro de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Esa persona es miembro de la iglesia de aquí, de la iglesia terrenal, del grupo. Pero de la iglesia espiritual, que es la que va a ser arrebatada, no lo es. Toda la gente dice, pues no tiene salvación. Ah, pues está perdido. No, hermano. No, hermano. El niño cuando se gradúa de la universidad tuvo que pasar por primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿verdad que sí? Y el niño se estaba instruyendo. Sí, se estaba preparando. Porque si el niño no hubiese aprendido a leer en primer grado, no podía llegar a cuarto grado. Entonces la gente lo coge y todo lo amajan y lo meten. Entonces, como hay personas que no estudian ni la Biblia, hay pastores que no estudian ni la Biblia, pero son pastores. Y la gente le cree. Y hablan una purruchada de disparate, pero la gente le cree. Y son pastores. Y ese es el hombre de Dios. Y son como papas. Son como si fueran papas. Mire, hermano, sáquese esa manera de pensar tan absurda que le han sembrado a los cristianos. Nosotros tenemos que llegar a conocer al Señor como Él estableció, no como nosotros hemos establecido. Pues nosotros hemos establecido las cosas. Necesitamos un templo, necesitamos esto, necesitamos los otros. Tenemos que ser así, tenemos que hacer esto, todo. Y lo organizamos todo y dejamos al Espíritu Santo afuera. Eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que está pasando hoy en día. No, nosotros somos la iglesia. Están dispuestos a pelear, como los católicos. Que están tan ciegos, que no hablan de Cristo, que todo se lo dan a María, todo se lo dan a San Pedro, y todo se lo dan al otro, y Jesús lo tienen allá sentado en un cajón. Jesucristo no lo mencionan casi. Ah, pero ellos son la iglesia que el Señor fundó. Eso dicen ellos. Entonces, mire cómo son las cosas. Cuando nosotros vamos a mirar la iglesia, ya que entré en este tema, yo no quería hablar de esto, pero tuve que hablar de esto porque como hubo unas preguntas y unas cosas, pues hay que explicar. Mire, vamos a explicar esto de esta forma. Estas son cosas que nadie las habla. Este es el lugar santísimo. Este es el lugar santo. Y estos son atrios. Estos son atrios. Aquí estaba el altar del sacrificio. Aquí estaba el lavacro. Aquí había agua. Esto era donde ponían las ovejas y los sacrificios. Mire esto. Cristo dijo, yo soy la puerta. Se refería a esa puerta. Dijo, el que por mí entrare será salvo. Y estableció lo que la Biblia le llama el camino nuevo y vivo. Este es el camino nuevo y vivo. Tú entras aquí, estás en el camino. Este velo que está aquí, mira, aquí había un velo. Aquí había otro velo. Y aquí había otro velo. Este velo se llama camino. En hebreo. Este que está aquí, este otro velo se llama verdad. Y este otro velo se llama vida.
Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Vio? Entonces, el creyente cuando se arrepiente viene aquí. Escuche esto bien. Cuando un creyente se arrepiente, entra por la puerta. Cualquier persona que viene aquí y dice, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, se ora por él, ¿verdad? Se le ministra, esa persona recibe a Cristo. Esa persona llega aquí. ¿Por qué aquí? Porque ahí está el sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Antes era una oveja, pero ¿cuál es ahora? Ahora es el cordero que fue inmolado. La persona llega aquí al altar del sacrificio y recibe a Cristo. ¿Verdad? Esa persona se supone que sigue el camino para llegar acá. Y de aquí tiene que pasar aquí. Y aquí está el lavacro que habla del agua. ¿Y de qué habla el agua? Del bautismo en agua y del lavamiento de la palabra. El cristiano, después que llega aquí, está en el camino, llega aquí, recibe el agua del bautismo, sigue siendo un cristiano arrepentido, bautizado en agua. Está dentro de los atrios. Pero ese cristiano ahora tiene que venir y pasar aquí y ser ungido con el Espíritu Santo. Aquí a los sacerdotes, después que se lavaban, los paraban aquí, los ungían con aceite para poder entrar aquí. Hermano, ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo en su vida puede entrar al lugar, vivir una vida de lugar santo. ¿Por qué? Porque esa unción era necesaria. Los sacerdotes no podían entrar ahí sin esa unción. Ahí no entraba nadie. ¿Vio? Escuche. Hay iglesias que dicen, nosotros predicamos el evangelio de la salvación. Y yo, claro que sí. Qué bueno. Qué bueno que están predicando el evangelio de salvación. Malo que prediquen un evangelio de condenación, ¿verdad? O que prediquen, como dijo Pablo en Gálatas, otro evangelio. Pero si predican el evangelio de salvación, está bueno. ¿Por qué? Porque están entrando a los atrios, están en el camino. Pero ahora otros vinieron y dijeron, nosotros predicamos la salvación, pero también nosotros predicamos el bautismo en agua, porque el bautismo en agua es muy importante. Y empezaron a hablar de bautismo en agua y mataron a muchos por bautizarse en agua. ¿Usted sabe que por eso murió gente? Se llamaban los anabatistas. Y los anabatistas mataron muchos porque ellos se bautizaron en agua y estaba prohibido bautizarse de otra manera que no fuera como la Iglesia Católica decía, y los mataban. Dieron su vida por pasar de aquí a aquí. ¿Verdad? Mire cómo se lo estoy pintando para que usted vaya analizando esto. Vaya analizando esto. Entonces, después de los anabatistas, otros dijeron, oye, pero espérate, yo leí en la Biblia que hay un bautismo en el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, y yo no sé cómo es eso, pero yo voy a orar a Dios, voy a ayunar y le voy a pedir al Señor que me muestre qué es eso del bautismo en el Espíritu Santo, porque yo no sé lo que es eso. El timeline va cogiendo, ¿verdad? La gracia empezó aquí. Esto es en el tiempo de la gracia, esto que estoy hablando va aquí. Está corriendo aquí en este tiempo, ¿verdad? Y entonces vinieron y descubrieron que había un bautismo en el Espíritu Santo, lo pidieron y ¿qué hizo Dios? Dios vino y los bautizó con el Espíritu Santo y llegaron aquí. Y entonces se llamaron los carismáticos o los pentecostales. ¿Por qué se llaman pentecostales?
Porque creen en Pentecostés. ¿Y qué fue lo que pasó en Pentecostés? Derramamiento del Espíritu Santo sobre los seres humanos. ¿Vio? Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros somos salvos, creemos en la salvación por fe. Creemos que hay un bautismo en agua y nos bautizamos también. Y que el bautismo tiene que hacerse así, 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 así. No es como lo hacen los católicos. Que te tiran un poquito de agua aquí y ya tú estás bautizado. Y te hacen así, Santo con el Espíritu Santo, y vete que ya tú estás bautizado. ¿Verdad? Mire esto, mire esto. Arrepentimiento, bautismo en agua. ¿Qué yo le enseñé a ustedes primero? Arrepentimiento, ¿verdad? Empezamos hablando de arrepentimiento. ¿Cuánto yo llevo hablando de estas cosas? 11 meses casi, ¿verdad? En febrero se van a cumplir un año que yo estoy hablando con usted. Y yo lo que estoy hablando es esto. Aquí, aquí, aquí. Y todavía no hemos entrado aquí. ¿Vio? Entonces, ¿qué pasa? Hay iglesias, ahora mismo en el mundo hay iglesias que están aquí. Amén. También están arrepentidos. Si mueren, probablemente van a heredar el reino de los cielos. Hay otros que están aquí, que están un poquito más adelante que estos, en el camino, pero están aquí. Todavía están en los atrios. Todo esto que hay aquí, mire, todo esto que hay aquí afuera, estos son atrios. Eso se llama los atrios. ¿Se acuerdan de los atrios del templo en Jerusalén? Que habla de los atrios, ¿verdad? Del templo. Pues ¿qué hizo la iglesia? La iglesia vino y dijo, pues nosotros vamos a copiar lo que hicieron los judíos. Nosotros vamos a hacer un templo. Tenemos los atrios, tenemos el lugar santo y tenemos el lugar santísimo. ¿Vio? O sea, aquí nosotros no lo tenemos así, pero usted va a algunos lugares y usted va a ver que tienen un altar más bajito y otro más alto. ¿Ustedes lo han visto? Eso lo que significa es que estos son los atrios, ese es el lugar santo y el que está allá es el lugar santísimo. Y allí ministran solamente los santísimos, ¿verdad? Pues, porque es una copia de el templo que Dios le hizo a los judíos. Entonces, mire lo que pasa. Hay cristianos que viven un estilo de vida aquí. Fíjense que aquí no hay bautismo en agua y aquí no hay bautismo en el Espíritu Santo. Lo único que hay es un arrepentimiento. Hay iglesias, por ejemplo, hay iglesias en los Estados Unidos que la gente va, no son católicas, a lo mejor no son de otras sectas, predican a lo mejor arrepentimiento, pero no hablan mucho de esto. A menos que alguien vaya al pastor, mire, a mí me gustaría que me bautizaran. Y entonces a veces los bautizan. Pero hay gente que ahora mismo se convirtieron, llevan años en una iglesia y todavía no han sido bautizados en agua. Estoy hablando en agua, mucho menos en el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Que esos son atrios. Quiero que usted aprenda la diferencia. Cuando llegamos al lugar santo, si usted es ungido con aceite, ya usted tiene la unción para usted poder entrar al lugar santo y a vivir una vida de lugar santo. Y en la vida del lugar santo usted va a encontrar que hay 3 cosas en el lugar santo. Capítulo 9 de Hebreo. Una es el candelabro. El candelabro tenía 7 brazos, ¿verdad? Le llaman la menora o el candelabro. La Biblia le llama el candelabro, ¿verdad? Tiene 7 brazos. Aquí estos 7 brazos tienen 7 luces aquí. En 7 luces. Y dice que esas 7 luces son los 7 espíritus de Dios. Y que también son los 7 ojos del Cordero.
O sea que los 7 espíritus de Dios son los 7 ojos del Cordero. Por eso es que el Cordero ve donde quiera. ¿Por qué son 7 ojos? La plenitud. Dios lo ve todo. ¿Ok? El Espíritu Santo lo ve todo. Y Cristo lo ve todo. Ellos lo ven todo. Todo lo ven ellos. ¿Qué pasa? Que estas luces se mantienen encendidas y quedan justamente aquí en este lado. Estaban los panes. En una mesita estaban, vamos a decir que eran 2 hileras de panes. Y 2 hileras de panes. 6 y 6, ¿verdad? Y los sacerdotes entraban aquí. Entonces aquí cerquita, estaba lo que se llamaba el incensario de oro, que era donde se quemaba el incienso. ¿Verdad? Estas luces tenían aceite aquí dentro y eso no se podía apagar. Esto que está aquí nunca se podía apagar. Eso tenía que estar encendido todo el tiempo. El incensario de oro habla de las oraciones de los santos, ¿verdad? No voy a hablar de todo eso porque hay muchas cosas que se pueden tocar de ahí. Aquí estaban los panes. Fíjese, cuando un cristiano pasa esta barrera, empieza a alimentarse del Espíritu, de los panes y del altar de incienso. El cristiano que vive en una vida de lugar santo vive en oración, en la inspiración del Espíritu Santo y en la comunión con la palabra de Dios. Cuando usted ve a un cristiano que vive de esa manera, ese es un cristiano que ha sido lleno del Espíritu Santo y ese es un cristiano que está alimentándose con la palabra de Dios, ¿verdad? Y bebiendo del Espíritu de Dios y siendo iluminado por el Espíritu de Dios, ¿por medio de qué? De una vida de consagración en la oración. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Qué yo le quiero decir a usted? Mira, hay cristianos que viven aquí, este tipo de vida. Hay otros que llegaron hasta aquí, un poquito más adelante. Hay otros que llegaron hasta aquí, un poquito más adelante. Pero hay otros que ya están dentro del lugar santo. ¿Vio? ¿Qué pasa? Que el lugar santísimo es un lugar demasiado especial. Entonces se supone que nosotros como iglesia crucemos el velo del que está aquí. ¿Usted se acuerda que cuando Cristo murió, este velo se rasgó? Y el lugar santo y el lugar santísimo ahora son una sola parte. De 2 se convirtió en 1. Eso usted lo puede leer en el capítulo 9 de Hebreos. Léalo. Léalo con calma, sin prisa, para que vaya entendiendo esto. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la iglesia, desgraciadamente, se quedaron en los atrios. Se quedaron en los atrios. ¿Y qué pasa? Que en la vida de atrio, aquí hay bautismo en el Espíritu Santo. Aquí hay dones del Espíritu. ¿Vio? Hay dones del Espíritu. Aquí hay bautismo en agua. Aquí hay bautismo en el Espíritu Santo. Aquí hay milagros. Aquí hay baile. Aquí hay danza. Aquí hay alegría. Aquí hay gozo. Todo eso lo hay aquí. ¿Y qué pasa? Que la gente se confunde y piensa que eso es todo el evangelio. La gente, esto es todo, eso es el evangelio. Por ejemplo, los pentecostales. Los pentecostales piensan que si usted no se gozó y explotó de alegría y explotó de alabanzas y de gritos y de bendiciones y de brinco y de salto y hablar en lengua y todo ese tipo de cosas, pues el culto no estuvo bueno. Eso es lo que piensan ellos, ¿verdad? Entonces ellos se acostumbraron a que todos los cultos tienen que ser así. Y cuando los cultos no son así, pues hay que bombear a la gente. Hay que empezar a pompear a la gente, a pompear a la gente, a pompear a la gente, para que la gente entonces responda. Y entonces tú ves que la gente empieza. ¿Vio? Entonces la gente piensa y dice: ay, qué bueno estuvo el culto hoy. Pues nos gozamos, brincamos, saltamos. ¡Wow!
Qué tremendo, Dios hizo milagros. Todo eso es bueno, claro que sí. Pero eso no es enteramente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted santifique su vida y llegue acá. La iglesia es lugar santísimo, la que va a ser arrebatada. Porque va a haber una iglesia que se va a quedar abajo. ¿Por qué? Porque viven en los atrios. ¿Entiende ahora un poquito la cuestión esta de los que se quedan en el arrebatamiento? Ahí están los tibios. Ahí están los tibios y los no tan tibios. ¿Vio? Ahí están los tibios, los no tan tibios, que cuando vino el arrebatamiento se quedaron abajo. Esos son los que van a morir en la tribulación. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a dejar eso ahí por ahora, porque si podemos seguir hablando ahí, se me va los 15, 20 minutitos que me quedan más y no voy a poder llegar. Mira esto que yo dibujé aquí: vivos y muertos. En el arrebatamiento van a haber vivos y muertos. ¿Verdad que sí? Nadie puede tener duda en eso, porque el verso lo dice claro. Vamos a ver algunos versos. Vamos a buscar Primera Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. Ok, dice: descenderá del cielo y ¿qué? ¿Y los muertos en Cristo? Ok, estos que están aquí van a subir, van a ser resucitados y van a subir. Y luego los que queden vivos. Ok, le pregunto: ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde están todos los apóstoles ahora mismo? En el tercer cielo, ¿verdad? En el paraíso de Dios. Ellos murieron. Pero esos son la iglesia. ¿Vio? Desde que ellos mueren en el primer siglo, acuérdese, son 20 siglos que han pasado. Ellos están esperando la resurrección de los muertos. ¿Y qué pasa? Que en esos 20 siglos ha muerto gente, igual que ellos, que llegaron al estilo de vida que ellos alcanzaron, ¿verdad? Y esos están también muertos. Pero ahora mismo hay gente vivos que han alcanzado también la misma estatura de esos que han muerto a través de los siglos. Cuando el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, que son las primicias, que eso lo hablamos aquí, ¿qué pasa? Que las primicias, la iglesia es primicia. Entonces, ¿qué es primicia? Lo primero. Vamos a ver Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos ¿qué? Primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere Dios que nosotros seamos? Los primeros. Vaya bajando estas cosas para que usted vaya entendiendo el asunto. Dios nos llamó para que nosotros seamos primicias, lo primero que se va a levantar de entre los muertos. Ahora ya hay uno que fue primicia, que fue Cristo, que es el único que se ha levantado de los muertos hasta ahora. Vamos a ver eso en Corintios, 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15, verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que Cristo es primicias de los que durmieron. Escuchen, Cristo es la primicia de los que resucitarán. Cristo es la primicia de los que resucitarán.
Vamos a decir, el primero que resucita es Cristo. Y el verso dice, después que dice el verso, siga leyendo. Luego los que son de Cristo. Ok. Aquí está el arrebatamiento de la iglesia, que son primicias también. ¿Vio? Entonces, cada uno en su debido orden. Ok, vamos a ver una cosa. Orden o rango. La Biblia de Jerusalén no usa orden, usa rango. Hay otras versiones que usan. Cuando usted busca la definición de orden y rango, están relacionadas. Vamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, en el ejército, ¿quién tiene más prominencia? ¿El general o el capitán? El general. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿El general? ¿El capitán? ¿El teniente? ¿O el sargento? El que menos tiene, ¿quién es? El sargento. Pues hay un orden que dice que el que primero resucitó es Cristo. El segundo que resucita son ¿qué? Las primicias, que es la iglesia. La iglesia. Y luego los que son de Cristo, ¿qué? En su venida, al final de la tribulación, ¿verdad? Eso lo vamos a ver porque eso no lo hemos visto. Vamos entonces a mirar algo de eso. Fíjense que ya aquí tenemos Cristo, la iglesia, y en la iglesia se levantan vivos y muertos. Ahora vamos a ver a otros creyentes que aparecen en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver el verso. Capítulo 6, verso 9 al 11. Dice: cuando se abrió el quinto sello, vi bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cómo dice que fueron qué? Muertos. Todo lo que hay ahí son muertos. Ahí lo que hay son las almas nada más. Y están mirando las almas. Juan está viendo las almas de esos que murieron. Vamos a leer el otro verso. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser ¿qué? Muertos como ellos. Entonces, desde el principio han venido gente muriendo por causa del testimonio de Jesucristo. Entre ellos está ¿quién? ¿Quién fue el primero que murió? ¿Quién fue el primer mártir de la historia? No. ¿Quién fue el primer mártir? No, el primer mártir de la historia. ¿Quién fue? No. Abel. Ajá. Despertaron ahora, ¿verdad? Abel es un mártir, Abel lo mataron por causa de el testimonio que tenía. ¿Vio? Entonces el primer mártir de la historia es Abel. Y el primer sacrificio, ¿quién lo hizo? No. Dios fue el primero que sacrificó.
Cosas importantes, ¿verdad? Que estamos mirando y estamos viendo. Ahora, mira lo que pasa. Estos que leímos aquí, que dice que son muertos, son mártires. ¿Serán esos la iglesia? ¿Esos serán la iglesia? ¿Cómo podemos saber nosotros? Me voy a sentar. Voy a sentar porque me queda todavía una hora. Esos que están ahí, dice que son mártires. ¿Cómo nosotros podemos sacar si esa gente que están ahí, esas almas que aparecen ahí son almas de justos que son iglesia o no? Mire lo que dice. Y clamaban a gran voz. Oh, ¿qué están clamando? Eso usted lo tiene que mirar. Eso usted lo tiene que mirar y usted tiene que decir, pues están clamando, quiere decir que están como gritando, Señor, Señor, haznos justicia. ¿Verdad que sí? ¿O acaso usted no grita a veces a Dios? Usted nunca le ha gritado a Dios y a veces le ha gritado, Señor, por favor. Y Jesús no clamó en Getsemaní, ¡uy, Señor! ¿Verdad que sí? Entonces estos están diciendo, mira lo que están diciendo. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre? Señor, venga nuestra sangre, por favor. Abel le está diciendo, mira, mi hermano Caín me mató, venga, Señor, esa sangre. ¿Dónde lo dice? Eso está en la Biblia, vamos a verlo en la Biblia. A ver si encuentro el verso. Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. Vamos a ver lo que dice. Para que usted vea. Vamos a ver dos versos. Hebreos. Aquí usted va a aprender a hacer una diferencia entre una cosa y otra. Dice, Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada. Y la sangre rociada, que es la de Jesús, ¿habla qué? Habla mejor que la de Abel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dijo Jesús cuando lo mataron? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dice Abel? Abel no clama eso. ¿Qué clama Abel? Venganza. Señor, castígalo, embarátalo, mira lo que me hicieron. ¿Qué claman los santos del Antiguo Testamento? Señor, el Antiguo Testamento decía, ama a tu amigo y aborrece a tu enemigo. ¿Cierto? Y ojo por ojo y diente. Pero en el nuevo pacto, Jesús dijo, no, Señor, ya eso no es. Por eso yo sé que esos que están clamando ahí no son la iglesia. Porque la iglesia tiene que aprender a clamar como clamó Jesús y como clamó Esteban. ¿Cómo clamó Esteban? Vamos a buscar a Esteban en el libro de Hechos. 7:60. Libro de Hechos 7:60. Aleluya. 7:60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Verdad? ¿Está viendo usted la diferencia entre un santo del Nuevo Testamento y un santo del Antiguo Testamento? ¿Qué clamó David? Que sus canas no desciendan sanas al Seol. David mandó a matar a casi toda la familia de Saúl y a casi todos sus enemigos David los mató, ¿verdad que sí? Y la gente dice, ay, el nombre de David significa amor. Sí, pero nada de amor que tenía.
No, él le perdonó la vida a Saúl. Sí, le perdonó la vida a Saúl porque era el ungido de Jehová. Pero si no hubiera sido el ungido de Jehová, papá, liquidado. ¿Por qué él no mató a Saúl? Porque era el ungido de Jehová y ellos respetaban eso. Jesús también respetó eso. ¿Cuándo ustedes vieron a Jesús hablando mal de Caifás? Y Caifás estaba perdido. Caifás no era ni sumo sacerdote puesto por Israel, eso lo pusieron los romanos. Le daban chavo, le pagaban para ser sumo sacerdote. ¿Y cuándo ustedes vieron a Jesús hablando mal de Caifás? Jesús no hablaba mal de ninguno de ellos. Jesús no dijo, ese que está ahí, ese es un caído, ese está... No, Jesús no dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque él era una autoridad que Dios permitió que estuviera ahí de alguna manera. Y Jesús se sujetó. Claro, pero él se sujetó. Nosotros podemos decirle al Papa lo que sea, pero nosotros, si él viene, yo lo veo, lo respeto. No me voy a poner, este es esto y aquello. No. ¿Por qué? Porque esa no es la forma. No es la forma. Ahora mismo, Trump es el presidente de los Estados Unidos. Viene un policía por ahí que es un corrupto, un policía que es un drogadicto, un policía que es un matón, tiene el uniforme de la policía y te manda a parar a ti. ¿Qué tú tienes que hacer? Pararte. Y él te dice, bájese del carro, y tú te tienes que bajar del carro. Porque tiene la autoridad del Estado, aunque él sea lo que sea, tiene la autoridad del Estado. Y la Biblia dice que todas las autoridades son puestas por Dios. Escuche, todas las autoridades son puestas por Dios. Y si todas las autoridades son puestas por Dios, pues entonces nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad. Pablo habla de eso y lo explica muy bien. Claro. Entonces Dios es el que tiene la autoridad y él dice que el que lleva la espada no en vano la lleva. ¿Ve? Y Dios sabe lo que hace. Entonces nosotros tenemos que someternos a las autoridades de los hombres, aunque sean autoridades caídas, aunque sean autoridades perversas, aunque sea lo que sea. Nosotros tenemos que respetar las leyes y nosotros tenemos que vivir en paz, haciendo lo que es correcto delante de Dios, aunque el mundo no lo haga. ¿Vio? Entonces, ¿toda autoridad es puesta por Dios? ¿Sí o no? Todas las autoridades puestas por Dios, dice el verso, y el que no se atiene a la autoridad, o el que resiste a la autoridad, ¿a quién resiste? A Dios. Lo dice el verso. Aquel que resiste a la autoridad, a Dios resiste. ¿Vio? Hermanas, mucho cuidado con el marido. Es una autoridad sobre ti. Es una autoridad que Dios puso sobre ti. Y tenga cuidado, hermana. Es una autoridad que Dios puso, es el marido. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Y qué es la cabeza? ¿Qué significa cabeza? Autoridad. Eso golpea. Sí, claro. Todo eso. Al hombre nos toca eso y a la mujer le toca ¿qué? Respetar a su marido. Uy. ¿Se oye? ¿No se oye? Ok, vamos a ver entonces unos versos más. Y con eso terminamos. Sí, va a coger 5 minutos más por lo menos. No, eso, cuando hablemos de eso, un día de esto yo traigo un estudio bíblico, pero completo, ¿sabe? Completo. No podemos tocar una parte y dejar otra. Tenemos que tocarlo todo completo. Yo soy de los que digo que nosotros tenemos unos roles y cada uno en el cuerpo de Cristo tiene un rol y cada uno tiene que cumplir con ese rol. ¿Yo? Entonces, el asunto entre la mujer y los hombres es un asunto de rol. Entonces dice, Apocalipsis 7:14 dice, vamos a ver los que salen de la tribulación. Yo lo que quiero que usted vea lo que pasa con esos que salen de la tribulación. 7:14 dice,
Y yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ok, ¿de dónde salieron esos que están ahí en el capítulo 14? Dice que son un grupo que salió ¿de dónde? De la tribulación. Pues entonces no son la iglesia, porque la iglesia es arrebatada al principio. Ya cuando estos están ahí es porque ya los mataron en la gran tribulación. Lo hablé entonces del Antiguo Testamento. Dije que en el Antiguo Testamento existía la ley, ojo por ojo, diente por diente, que tú mismo lo citaste, y que existía, amaré a mi amigo y aborreceré a mi enemigo. Del Antiguo Testamento, de Cristo para atrás, esa gente vivieron bajo esa ley, bajo la ley. Ya en el tiempo de la conciencia, pues ellos vivían bajo la conciencia. Eso también lo vamos a estudiar porque la Biblia habla de eso. Por venganza, sí. No son la iglesia. Sí. Bueno, probablemente Abel esté ahí, en ese grupo. Exacto. Hay un número que se va a completar. Yo no tengo la seguridad de que ese número son los que van a morir en la tribulación. No lo tengo. A veces hay personas que pueden inferir eso y decirlo. Yo no lo digo con toda seguridad. Yo he llegado a pensar que eso es así, pero no lo sé. Hay otros que dicen que esos son mártires del Antiguo Testamento. ¿Ve? Yo lo que quiero es que usted sepa que ese grupo no son la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión en cuanto a los grupos que aparecen, si son la iglesia o no. Ok, seguimos, para que el tiempo nos dé. Vamos a ver Apocalipsis 14, del 1 al 3. Vamos a leer del 1 al 3 nada más. Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie. ¿En dónde está el Cordero? Usted tiene que tener en cuenta eso. El monte de Sión es el lugar donde está el trono del Padre. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que era, yo oía como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de los de entre qué. Importante, de los de entre la tierra. Ok, déjelo ahí. Vamos a hacer otro más. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ok, aquí aparecen otros que son llamados primicias y mire lo que dice. Son hombres que nunca se casaron. Fueron eunucos. No le podemos... La palabra eunuco es un poquito, yo le llamo hombres célibes. Porque acuérdese que los eunucos eran que le cortaban, lo castraban, le cortaban los testículos. Pero Pablo no le habían cortado los testículos. Pablo era célibe, Pablo nunca se casó. ¿Vio? Y otros de los apóstoles también. Tampoco se casaron, se quedaron solos para Dios. ¿Ve? Estos 144,000 no son los 144,000 que aparecen en el capítulo 7. Vamos a ver el capítulo 7 otra vez. Vamos a aclararlo. Quiero que usted establezca diferencia. Vamos a ver los del capítulo 7. Miren lo que dice. No, esos no son. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿De quién? No voy a seguir leyendo porque habría que leerlo todo para seguir, pero ya usted sabe lo que le quiero decir. ¿Esos son qué? Israelitas. ¿Aquellos eran de qué? De toda la tierra. Estos que están acá no eran eunucos, no dice que son eunucos. Los israelitas no dice que son eunucos. ¿Vio? Son dos grupos diferentes de 144,000. Hay teólogos que los amajan los dos juntos. No es cierto. ¿Por qué? Porque cuando usted lee allá y lee acá, dice cosas diferentes. Obviamente muy diferentes. Si son israelitas, no pueden ser de toda la tierra. ¿Vio? Y si son célibes, si nunca tuvieron mujeres, pues son hombres que fueron castos. Tampoco son hombres comunes. ¿Por qué usted cree que están en el monte de Sión?
Ay, mamá. Qué dolor, ¿verdad? Llegar ahí y estar ahí. Esos 144,000 son desde que Cristo murió en la cruz en adelante. Empieza a correr esto. Estos que están aquí, que son célibes, es de Cristo para acá hasta el arrebatamiento. Y ellos van a ser arrebatados con la iglesia, porque son primicias. Y la iglesia también es primicia. Pero estos son hombres célibes. Todos los hombres que están en la iglesia y que van a ser arrebatados no son célibes. Hay hombres casados, como era Pedro. Y otros apóstoles que quizás eran casados. ¿Verdad? Quiere decir que esos 144,000 que aparecen ahí son iglesia, pero eran célibes. Y por eso Dios les da un galardón por encima de todos los demás. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos participaron de las cosas que nosotros hemos participado. Esa gente fueron gente entregadas a Dios. Mire lo que dice de ellos, mire lo que dice de ellos. Esto no es, hermano, esto no es cualquier cosa. Dice, estos son, y en sus bocas, el 5, 14:5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hello, sin mancha. No fue encontrada mentira en su boca. Se supone que en nosotros no haya mentira en nuestra boca. ¿Vio? Yo lo que quiero es que usted sepa y vaya identificando los grupos que aparecen ahí. Los de Apocalipsis 12:17 son parecidos a los que están en el 7:14. ¿Verdad? Vamos a ver. En el 12:17, ¿qué sucede? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los ¿qué? Mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 7 dice lo mismo de aquellos, ¿verdad? O muy parecido. Muy parecido. Ahora vamos a ver Apocalipsis 24. Aquí vamos a ver otra cosa. Lo voy a leer por encima, no voy a explicar todo, simplemente voy a decir una sola cosa y lo voy a dejar ahí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Hello. ¿Las almas de quién? Le cortaron la cabeza. Mire lo que dice. Del testimonio de Jesús y por la palabra. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen. ¿Quién le cortó la cabeza? La bestia. Esos son los que salen de la tribulación, ¿vio? ¿Y qué dice ahí? Que son muertos. No sale ni uno vivo de la tribulación. Métase eso aquí, para cuando usted venga por ahí a decirle, no, que la iglesia ha pasado por la tribulación. O sí, la iglesia pasa por la tribulación. Y si la iglesia pasa por la tribulación, ¿por qué hay vivos en la tribulación? Si la Biblia dice que todos los que salen de la tribulación salen muertos. ¿Por qué? Porque Dios los entregó. Vamos a ver el capítulo 13. Mira el capítulo 13 lo que dice. Mira lo que dice el capítulo 13, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hello. ¿A quién se le permitió hacer guerra? A la bestia. ¿Y vencer a quién? A los santos. ¿Vio? Entonces sí se le permitió hacer guerra y vencer a los santos. ¿Qué significa eso? Los mataron, hermano, los mataron a todos. Todo el que no se deje poner el sello de la bestia, lo matan. Y si usted se deja poner el sello de la bestia, usted perdió su alma para siempre. No hay arrepentimiento, se fue por el chojo. Se lo llevó la corriente, como dicen por ahí. Pateco, como dice el cura.
Entonces, los del 24, pues los que dicen que tienen facultad para jugar, ¿quiénes son esos? La iglesia, vamos a verlo. Eso eso no lo puedo dejar en el aire. Vamos a ver eso. Se le olvida a uno hasta dónde están. Mateo, no, eso no es. Eso no es. Ya en Apocalipsis 15, verso 2. Cada uno de nosotros, la gracia, no, eso no es. 1 Corintios capítulo 6. No. 1 Corintios capítulo 6. Estoy buscando este verso. El capítulo 6, verso 2 y 3, que dice, Pablo le está hablando a quién, a la iglesia, ¿verdad? Y le está diciendo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Que 2 versitos, ¿verdad? Que 2 versitos. Mire lo que dice. El apóstol nos está diciendo, pero mira, porque no juzgues. A mí que nadie me juzgue. ¿Lo han oído? Usted no puede juzgar, hermano. Así dicen. Pero hay cosas que sí podemos juzgar, dice Pablo. ¿Verdad que sí? A lo mejor yo no puedo juzgar vida o muerte de usted, pero hay cosas que a lo mejor uno puede juzgar. Porque cuando usted mira el fruto de una persona, usted está juzgando. ¿Cierto que está juzgando o no está juzgando? Entonces la gente se para y dice, a mí nadie me puede juzgar. No juzgue, no juzgue. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona está haciendo cosas desagradables y no quiere que nadie la mire y diga, mira para allá lo que está haciendo. Pues mira, sigue tu vida de libertinaje, haz lo que a ti te dé la gana, llénate del diablo si quieres, pero no me vengas a decir que yo no puedo juzgar tu vida, que estás haciendo un disparate y unas barbaridades, porque, hello, ¿a dónde vamos a llegar? Cada vez que nosotros predicamos y enseñamos, estamos juzgando, porque estamos enseñando la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que juzga, no somos nosotros. Entonces, yo quiero que hoy usted vea y se lleve que los que salen de la tribulación son todos muertos. En la tribulación no va a haber un arrebatamiento, como dicen por ahí, que dicen, no, si usted se va al principio, si usted se va a la mitad, o si usted se va al final, no importa, prepárese. ¿Para qué usted se va a preparar? ¿Para que le corten la cabeza? Si usted le van a cortar la cabeza en la tribulación, ¿para qué se va a preparar? ¿Para qué me voy a preparar? ¿Para coger como un demente? Para eso me tengo que preparar, para coger como un demente cuando venga a coger. ¿Será? ¿Verdad? Así que hermano, grábese eso. Grábese, eso es lo que yo... Porque después cuando vayamos a hablar de la resurrección de los muertos, pues entonces podemos hablar de la resurrección de los muertos, más o menos en un orden, establecer un orden que hay. Y entonces usted pues va a entender mejor lo de la resurrección de los muertos, lo va a ver más claro y lo va a entender mejor. ¿Por qué? Porque ya usted conoce que en Apocalipsis hay diferentes tipos de grupos, pero que todos los grupos que aparecen en Apocalipsis no son la iglesia, cada uno en su debido orden, lo leímos ahorita. Pues entonces si hay un orden, si la iglesia sola va a resucitar y va a resucitar todo el mundo con la iglesia, ¿para qué va a haber orden? No tiene que haber orden porque usted no puede poner el uno en orden. El que ponga el uno en orden me avisa para que me explique el momento de matemática ese, porque esa matemática yo no la puedo entender. Esa matemática yo no la puedo entender. Usted no puede poner en orden 1, usted puede poner en orden 2. Usted puede poner A y B, o B y A, más nada. ¿Vio? O A primero y después la B, o B primero y después la A. No puede hacer más nada. 1 y 2, 2 arriba y el 1 abajo, o 1 arriba y el 2 abajo. Más nada, usted no puede poner más nada en orden. O el 1 aquí y el 2 aquí, o el 2 aquí y el 1 aquí. Más nada, usted no puede hacer más nada ahí. Pero si es 1, pues es 1. Eso no se puede poner en orden. Así que si la Biblia dice que hay un orden para la resurrección de los muertos, hay un orden para la resurrección de los muertos. Y eso nosotros tenemos que verlo y aprenderlo. Dios les bendiga en esta noche. Padre, te doy gracias, Señor,
Te alabo y te bendigo porque tú eres grande y poderoso. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender estas cosas. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas y que cada día nosotros podamos presionar, Señor, para seguir adelante buscando, Dios mío, la santificación, buscando la perfección, preparándonos para el momento en que tú, Señor, nos llames a tu presencia. Tú, Señor, nos llamarás y los muertos se levantarán primero y luego nosotros, si estamos vivos, Señor, y hemos alcanzado la estatura, nos levantaremos contigo y te encontraremos en las nubes junto con ellos. Y en esta noche yo te alabo y te bendigo, Señor. Bendigo a cada hermano y en el nombre precioso de Jesucristo los encomiendo a ti. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.